3. El tema de hoy, yo sé que la mayoría leen pasaje. Hoy tenemos el título de nuestra enseñanza: una esperanza santificada. ¿Ok? ¿Cómo empieza este? Vamos a centrarnos en los 3 primeros versículos. ¿Ok? Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció. ¿Qué somos? Hijos de Dios, amados. Somos hijos de Dios porque el Señor, ¿qué? Nos ha amado. No es por ningún otro motivo. El amor de Dios. Vamos a ver 3 doctrinas bien importantes en estos 3 versículos. La primera es la adopción. ¿Ok? Ustedes saben que hay una discusión a través de muchos años si nosotros escogemos a Dios o Dios nos escogió a nosotros, y las dos corrientes manejan una cantidad de versículos bíblicos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es verdad? No, o sea, vamos a ver, o sea, los dos tienen, o sea, yo invito a algún hermano de la otra corriente porque son hermanos, ¿ok? Son hermanos. A veces pensamos que los que creen que ellos escogen a Dios no son hermanos, y no. Son hermanos y son cristianos, ¿ok? Y a veces ellos tienen una ventaja, tienen una pasión por el Señor Jesucristo. A veces a nosotros nos falta eso, ¿ok? Entonces no los vamos a descartar, no podemos descartarlos de la salvación. La salvación radica en que si alguno cree que Jesucristo es el Señor, será salvo, ¿ok? Si fuera por tener la doctrina perfecta, pues hermano, ninguno calificaría, porque nosotros también tenemos muchas cosas que no están bien. Mira, pastor, ¿cuál? Alguna tenemos que tener. Si fuéramos una iglesia perfecta, pues yo creo que ya estaríamos en el cielo, ¿ok? Pero no necesitaríamos estar acá. Pero si nosotros miramos la adopción, ahí vamos a darnos cuenta que la balanza se inclina más a entender que Dios nos escogió y no nosotros a Él. Solo miremos esto. Pues aquí, bendito Dios, la mayoría pudimos tener hijos, pero algunas personas, por algunas circunstancias y por algún plan soberano de Dios, no pudieron tener hijos. Ellos tendrían una opción. ¿Cuál tendrían la opción? Cuando una pareja no puede tener hijos, la adopción. Y yo no creo que una pareja que vaya a adoptar un hijo esperen que los niños digan: yo te cojo como mi papá. ¿Sí han visto eso? Por lo general, ¿quién escoge a quién? El que va a adoptar escoge al niño o a la niña, ¿ok? Pero por lo general es que tienen la potestad de elegir quiénes son los padres que van a adoptar, ¿ok? Eso hizo Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6 dice: porque el Señor, el que ama, disciplina y azota ¿a quién? A todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién recibió a quién? El Padre nos recibió por hijos a nosotros. O sea, de alguna manera, cuando vemos las doctrinas fundamentales del Evangelio, vamos a ver que la balanza se va a inclinar a la elección. Dios nos elige a nosotros. Dios, por su amor soberano, hizo que nosotros fuéramos ¿qué? Sus hijos. Porque yo no amé a Dios, yo no escogí a Dios. Eso es claro en la Escritura, pero más claro cuando nosotros vemos algunas doctrinas como la adopción. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿qué más hizo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, nos adoptó como hijos suyos. Y
y envió a nuestros corazones. ¿Quién lo envió? Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, Dios lo envió. O sea, y esto es algo potestativo de Dios. Dios envió a mi corazón. Yo no elegí, yo no dije, Señor, ven. Yo eso ni lo quería. ¿Ok? Pero vemos en esta doctrina preciosa de la adopción que Él nos escogió en Cristo. Entonces, lo primero que quiero decirles es algo. En la adopción somos totalmente pasivos. No participamos. Pues su gracia soberana que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y Él nos llamó para que fuésemos hijos suyos. Acuérdese que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. O sea, ser hijos es voluntad de Dios. ¿Qué hice yo para que Él me escogiera? ¿Yo era el hijo más bonito? Cuando Dios me vio, dijo, uy, no, este muchacho es tan perfecto. Cuando yo hablo de muchachos, porque cuando yo llegué al Señor estaba joven, ¿ok? Ya voy entrando a los 50. Exactamente en 2 meses, 3 días estoy cumpliendo 50 años. Celebrando la mitad del ¿qué? Del siglo. Eso es por gracia. Pero Dios no vio, ay, este muchacho tan bonito, tan perfecto, tan justo, tan bueno, es necesario traerlo. Antes nosotros sabemos que a los que escogió Dios escogió ¿qué? Lo vil, lo menospreciado. Dios escogió lo que no es. O sea, porque no soy, Dios me escogió. ¿Qué vio Dios en mí tan atractivo para que me escogiese como su hijo? A mí me gusta ilustrar esta enseñanza con una película. No me crean tan carnal, ¿ok? Pero a veces, pues, el arte del cine, pues, nos ayuda un poquito a ilustrar. Un día me estaba viendo alguna de las películas de Rocky. Ya no sé si Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, la casa de Rocky cuando ataca, porque hicieron como muchas películas de Rocky. Pero lo que sí me acuerdo es que ya había muerto la esposa original de él y él estaba saliendo con otra señora, y la señora tenía un hijo adulto. Y él le dice al muchacho que lo acompañe y que quiere adoptar un perro. Y claro, el muchacho va caminando y ve un perro bonito, y tan bonito yo lo quisiera. Y Rocky estaba como celoso. Cuando entre todas las jaulas, la perrera, por decirlo así, él vio un perro feo, pero era bien feo. Y le digo, ¿por qué no escogemos esto? ¿Pero por qué? Porque el que menos posibilidades tiene de que alguien lo adopte es él. Por ser el más feo, por el achilado, porque tiene el pelo con los grumos, porque tiene chanda, porque... O sea, el que menos posibilidad tenía de que lo adoptaran, ¿quién era? Al peor de todos. ¿Por qué Dios lo adoptó? ¿Por qué Dios lo adoptó a usted? Porque usted y yo éramos de lo peorcito, créanme. Usted se conoce, usted sabe lo feo, el pecador que ha sido usted. Por más que hemos estado en Cristo, seguimos pecando. ¿Sí o no? Y me dicen, ¿pero por qué? ¿Qué vio Dios en mí? Nada. Y como no vio nada, con su gracia envió a mi corazón el Espíritu de su Hijo. Amén. Para llamarme y adoptarme como un hijo suyo. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios por la gracia soberana del Señor. Entonces, en la adopción, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Nada, soy un ente totalmente pasivo. No participé, como dice uno de los predicadores de la antigüedad. Lo único que yo puse en esta salvación tan grande fueron mis inmundos y sucios pecados. Es lo único que yo hice. Ok, gracias. Segunda doctrina que está ahí.
Amados, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En la eternidad no seremos hijos. ¿Ok? Y Juan dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún. Pero sabemos. Si hay algo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, que cuando Él venga en su manifestación y en su reino, en su venida gloriosa e inminente, seremos semejantes a Él. No sabemos lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, cuando Él se manifieste, cuando Él llegue a este mundo, ¿para qué? Para tomarnos, porque la Biblia dice, me voy a preparar lugar para vosotros, pero cuando venga, ¿qué haré? Os tomaré a mí mismo. Cuando Él venga a tomarnos, cuando Él venga a glorificar a su iglesia, ¿qué vamos a hacer? Semejantes a Él. Y cuando habla de la semejanza, Filipenses dice, capítulo 3, versículo 18, quiero que miren. Filipenses 3, 18. Esta doctrina es la doctrina de la glorificación. ¿Ok? Empezamos con la adopción, y esa es la doctrina introductoria. Dios nos introduce por la fe, y la doctrina de la glorificación es cuando ya Cristo venga y nos glorifique. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo Filipenses capítulo 3 versículo 20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Acuérdense que la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Esto corrupto, porque esto es ¿qué? Corrupto, esto nos inclina hacia el pecado. Yo sé que los cristianos luchamos, yo sé que nosotros tenemos una lucha a muerte contra el pecado. Sabemos, como es que dice, que hay pasiones que batallan contra el alma, y muchas veces hemos perdido la batalla contra el pecado, o no la hemos perdido. No queremos, pero perdemos. Lógicamente oramos, nos arrepentimos, nos levantamos y seguimos caminando hacia adelante en Cristo, ¿sí o no? Nosotros tenemos el Espíritu del Señor, por el cual tenemos esa lucha constante, pero pecamos. Este cuerpo es un cuerpo de ¿qué? Humillación. Este es un cuerpo ¿qué? Corrupto. Es un cuerpo que nos inclina hacia las cosas pecaminosas. No quisiéramos. Si algo anhela la iglesia, es que Cristo venga y ser glorificado. Yo ya no quisiera pecar más. Yo sé que a todos los cristianos nos pasa eso. Nos duele cuando pecamos, ¿sí o no? Nos lamentamos, Señor, otra vez. Muriste en la cruz por mí para que yo sea santificado, pero vuelvo y peco, y vuelvo y lo hago. Pero es esa lucha contra ¿qué? Este cuerpo de humillación. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo transformará cuando el Señor venga, porque el Señor ¿qué? Vendrá, y Él con trompeta sonará, y el Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, lógicamente en un cuerpo glorificado, porque este cuerpo, si nosotros morimos, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Se va a deshacer, vuelve al polvo, ¿ok? Nosotros vamos a resucitar no otra vez en este cuerpo, sino en un cuerpo glorificado, semejante a la gloria de Cristo. Pero si por la gracia de Dios somos la generación que ha de recibir a Cristo, dice la Biblia, pero nosotros, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron. Ellos resucitarán primero y nosotros seremos ¿qué?
transformados. Nosotros seremos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto se vestirá de incorrupción. Y recibiremos al Señor en el aire y le veremos. Mientras estemos en esta carne no vamos a verlo, pero mientras cuando Él venga y nos transforme y este cuerpo sea glorificado a la gloria semejante a la de Cristo, nosotros le vamos a ¿qué? A ver. ¿Y eso será qué? Suficiente. Pregúntele a Felipe cuando dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que ha visto a mí ha visto al Padre, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios y Él es la imagen del Dios invisible. Yo voy a ver a mi Jesús, yo voy a ver a mi Dios. Usted lo va a ver cuando Él nos glorifique, cuando Él nos transforme, cuando ya esta lucha se acabe, cuando ya nunca más tenga deseo por el pecado, le veré cara a cara. Amén. Amén. Esta gloriosa doctrina se llama la glorificación de la iglesia. Porque a los que antes ¿qué? Conoció, a estos llamó. A los que estos llamó también los justificó. A los que justificó también ¿qué hizo? Los glorificó. Hay algo que está garantizado para el que es hijo de Dios, va a ser glorificado. Porque todas estas doctrinas también nos enseñan la seguridad de la salvación. ¿Ok? ¿Alguien ha adoptado hijos aquí? No hemos tenido. Pero si yo adopto un hijo, ¿lo puedo desadoptar? Resulta que viene con un carácter impregnado en su ADN y de alguna manera nosotros adoptamos las inclinaciones pecaminosas de nuestros padres. ¿Usted sabía eso? De alguna manera. Ustedes no sé si a veces dicen, yo actué como mi papá. ¿No han visto eso? Uy, yo actué. Yo he sido muy soñador, en cosas. Bueno, por mi familia he querido luchar. Tal vez ese versículo que dice que el justo dejará heredero a sus hijos. Y tanto todo padre como que tiene esa lucha y quieren morirse pero dejar algo. A los hijos hará. Una vez estaba en planes, las cosas marchaban relativamente bien, muy bien. Yo llego a mi casa, había salido de la bodega, llena de material, con buenos contratos. Y yo dije, ahora sí. Y dije, hice cuentas a Rosa. Y según yo ya le iba a conseguir casa. Y ella siempre, en sus palabras, muy prudentes, trataba de presentarme, si no, a mí eso me daba rabia. Y yo, en un momento, en el papel que estaba escribiendo, en mi mente lo vi, lo arrugué y se lo tiré en la cara. No lo hice, pero yo en mi mente me veía haciendo eso. Y yo en mi mente y en mi corazón pensé, eso lo hubiera hecho yo. O sea, actué igualito a la naturaleza. Acuérdense que la Biblia dice que nosotros heredamos, ¿qué dice? Ya lo voy a leer. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. A nosotros tenemos las mismas inclinaciones pecaminosas de nuestros padres y tenemos un cúmulo de esos deseos. Aquí está, esa es nuestra lucha con este cuerpo. Por eso en Romanos capítulo 8, mire lo que dice. Cada que nace un bebé, la creación gime. Otro pecador más. Otro pecador más. Mire lo que dice, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de esos hijos. ¿Qué va a pasar?
Algún día van a ser ¿qué? Glorificados. Algún día la inclinación y sus deseos pecaminosos se van a acabar. Nunca más podremos volver a pecar, hermanos. Nunca más. Cuando seamos ¿qué? Glorificados, porque vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Entonces, cuando nosotros tengamos esa glorificación, la creación va a ¿qué? A descansar. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿a qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo, hermano. Es una esperanza que tenemos. Acuérdense que vamos a hablar de la esperanza santificadora. Todo hijo de Dios anhela que Cristo venga. Todo hijo de Dios anhela que Él se manifieste. Todo hijo de Dios anhela verlo, porque el día que lo vea es porque su cuerpo ha sido glorificado. Y el día que este cuerpo sea glorificado, nunca más le volveremos a fallar a aquel que nos compró por su sangre gloriosa. Ese es el mayor anhelo de que todo hijo tiene que tener, hermano. Usted no anhela una casa, no anhela una mejor economía. Usted, su mayor anhelo es que Cristo vuelva. Amén. Y cuando Él vuelva, su iglesia será glorificada. Y aquellos que gemimos porque pecamos, aquellos que tenemos la primicia del Espíritu Santo y nos incomodamos mientras estemos en este mundo, viendo los hechos inicuos del mundo y viendo nuestra inconstancia en nuestro caminar con Cristo, nosotros anhelamos que Él venga para que redima este cuerpo, hermano. Amén. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos quieren que Él venga? Amén. ¿Cuántos quieren que Él glorifique a su iglesia? Amén. ¿Cuántos quieren nunca volver a fallarle al Señor Jesucristo? Amén. Eso pasa con un verdadero cristiano. Esta doctrina se llama la doctrina de la glorificación. ¿Y para quién es garantizada? Romanos 8:21, ¿para quién es garantizada? Para los hijos. No hay una doctrina de la desadopción. Dios, ejemplo, pongámoslo con Efraín, que es el primero que está aquí. Dios, ¿hace cuántos años llegó a tu vida? Hace 16 años. Él estaba muerto en pecados y en delitos, pero Dios vino, lo escogió y lo adoptó. Y como padre lo santificó. Pero resulta que en 16 años Efraín ha pecado demasiado. En la cara se le pone. Sí. No, Juan, en serio, uno le mira, uno sabe que era pecado mucho. ¿Y qué tal que cada que pecara Dios dijera, te desadopto? No, Señor, me arrepiento, te adopto. Y vuelve y la embarra. No, pues el acta es que nosotros tenemos acta de nacimiento, me imagino que hay acta de adopción. Pues te desadopto. Y él vuelve y se arrepiente y dice, ahora sí, Señor, y el Señor vuelve con cinta celestial tal vez y vuelve y amarra otra vez el acta. Y vuelve. Si ustedes creen eso, hay una doctrina de la desadopción. No. Dios dice, ya no eres mi hijo. O sea, eso no existe, eso en la Biblia no se ve. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la adopción, nos damos cuenta que Él nos eligió. Y cuando estudiamos la doctrina de la elección, de la adopción, nos damos cuenta de nuestra seguridad de salvación. Siempre seré su hijo. Amén. Por eso Él envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo y nunca nos lo va a quitar. Amén. David nunca dijo, devuélveme la salvación. David dijo, vuélveme el gozo. Cuando yo peco, pierdo el gozo. Cuando yo peco, ahí el espíritu, ahí es donde tengo que preocuparme. Si no hay quien me chuse, si no tengo en mi interior algo que me está diciendo está mal, ahí sí tengo que preocuparme. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en mí. Pero yo me entristezco con el pecado, y cuando me arrepiento no le digo al Señor, devuélveme la salvación, vuélveme a hacerme tu hijo. No, lo que yo le digo es, vuélveme el gozo de tu salvación.
Porque mientras hay pecado en mi vida y el pecado no confesado, dice que el que no confiesa sus pecados, ¿qué? No prosperará. ¿Se volvió qué? Mi verdor en sequedad. Mis huesos, ¿qué? Fueron abatidos, y todo lo que dice la Biblia. Mientras no haya pecado confesado, va a haber problemas en nosotros. Pero nunca dice la Biblia que Dios nos desadopta. Que Dios dice, ya no eres mío. Váyase, que estoy enojado, váyase. Efraín, váyase. Bye bye. ¿Qué? No, uno rogaría al Señor, Señor, no. Pero nunca nos desadopta. Nunca dejaremos de ser hijos, nunca. Mis hijos se pueden portar mal, y se han portado, pero son mis hijos. Y siempre serán mis hijos. ¿Sí o no? Hago una pregunta: ¿se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? Usted se puede olvidar de sus hijos. Usted se puede olvidar de su hijo. O sea, tendría que ser una... Mi mamá diría, esa mujer es muy desmadrada. No sé qué es, pero suena feo. Una mujer no se puede olvidar del hijo que dio a luz, es casi imposible. Pero si en un caso hipotético pudiera pasar que sea una mujer sin vergüenza que abandona a sus hijos y ya se fue, porque ha pasado de millones una, aunque ella se olvide, yo nunca. ¿Qué dice la Biblia? Yo nunca, así lo dice la Escritura, nunca me olvidaré de ti, siempre seremos hijos. Hijos que pecan, hijos que fallan, hijos inconstantes, hijos que dejan de orar, hijos que descuidan la palabra, hijos que caen en pecado, hijos que se dejan arrastrar a veces por la corriente de este mundo, hijos con muchas cosas feas. Pero hijos que Dios va a disciplinar, hijos que Dios va a santificar, hijos que Dios no va a dejar tranquilos. Si eres hijo, Dios te perseguirá hasta que te santifique, hermano. Amén. Pero ese hijo tiene una garantía: será glorificado, será transformado y verá a Jesucristo cara a cara y estará ¿qué? Siempre con Él. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos dos doctrinas en 2 versículos: adopción y glorificación. Entonces cuando Él venga, ¿cómo les explico esto? Algunos llegaron a ver una serie muchos años atrás, los que somos viejos, pero yo creo que en los 80, Manimal. Sí. Manimal tenía un poder, una virtud, no sé, podía transformarse en cualquier animal. Pero cuando habían ciertos peligros, y como era el tipo de la película, ¿se acuerdan que así nosotros decíamos al actor principal, al protagonista, le llamamos el tipo? Llegaron a ver una película y uno llegaba, cuando llegaba detrás, ¡ay, quién es el tipo! En ese tiempo no había Netflix, usted no lo podía repetir. Si estaba en VH o en Betamax, uno la podía rebobinar. ¿Se acuerdan? Y podía volverse a ver la película, pero si era de televisión, no sé cuándo la volverán a dar. Y ahora le conté, esa película estuvo tan buena y no quería que la volvieran a dar, bueno, hasta que la cogían. Hoy en día estamos viendo otras cosas. Pero Manimal tenía la virtud de doblaba sus manos, se le empezaban a frotar las venas y empezaba a transformarse el rostro, lo que le alcanzaban a mostrar con los efectos especiales de aquella época. Y uno veía que él se transformó. Hago una pregunta: ¿usted tiene ese poder mágico para autotransformarse? No. Cuando venga Cristo, ¿usted se autotransformará? No. Y cuando el Señor vea que usted está transformando, diga: ¡Manimal! O usted es Munra, el inmortal. No sé si hace una invocación demoníaca, ¿no?
conviertan este cuerpo decadente. A todos nosotros, no sé por qué peleamos tanto con nuestros hijos. Nosotros éramos, si veíamos televisión, si usted era como yo, quería llegar del colegio a prender el televisor. Y yo tengo muy buena memoria. Yo les puedo decir cómo empezaba la programación de la televisión, por lo menos desde la 1:30 de la tarde hasta las 7, porque hasta ahí uno veía televisión. Cuando empezaba el noticiero, ya uno perdía el gusto de ir a jugar, ¿sí o no? Pero nosotros también no teníamos tablets, no teníamos celular, pero teníamos, muchachos, en ese tiempo había un aparato, una colísima, lo llamaba televisor. Y veíamos la televisión. Ahora la pregunta es, ¿usted se autotransformará? ¿Usted invocará a los espíritus para que transformen ese cuerpo corrupto y pecador en un cuerpo sano e inmortal? No. O sea que cuando Cristo venga, eso va a ser, usted va a participar va a tener alguna acción. O sea que la adopción somos ¿es qué? Pasivos. Pasivo. ¿Y en la glorificación? Pasivos. Ahora el versículo 3. Es que ustedes están aterrados, usted como vive predicando como suave, y casi no ha gritado. Versículo. Se me corrió esto. Deberemos tal y como es. Amén. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él. ¿Cuántos tienen la esperanza de su venida? Amén. ¿Cuántos tienen la esperanza de su glorificación? Amén. ¿Cuántos tienen la esperanza de estar con él por la eternidad? Amén. ¿Cuántos tienen la esperanza de verle? Amén. Amén. Y el que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Aquí ya vemos alguna acción. Mira, un faltante en nuestra iglesia reformada. Nosotros somos buenos para ver los errores de las otras iglesias y los faltantes doctrinales y sus predicadores. Y ahora la mayoría, no sé, se llaman apologistas, se hacen llamar de internet y no hacen sino una crítica. Y eso es terrible. Vea, me choca las redes sociales. Me choca que un presidente diga, como ha pasado en el día de ayer, lo de Maduro, que escriba un trino. Y ya porque escribió el trino, pues ya convenció a Trump. Ahora le escriben trinos o hacen videos para decirle a cierto predicador que está mal, ¿no? Escucha un momentico. La Biblia dice que si alguno se ha aprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Confrontarlo. ¿Y esa confrontación qué? ¿Por carta? ¿O cara a cara? ¿No tienes que llamar a tu hermano y reprenderlo? Y si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero ahorita es un trino y pensamos que el trino tiene que, ya se movió la ONU, ya se movió la OTAN, y nadie va y le dice a Trump de frente que lo que hizo fue ilegal. O sea, las consecuencias de pronto para los venezolanos va a ser buenas, pero que un resultado bueno no justifica los medios. ¿Cómo es que el fin justifica los medios? O sea, lo que hizo Trump fue cogió un dictador. Ahorita esa es la palabra, ¿no? Maduro era un dictador, pero Trump es un imperialista. Pasó por encima de su Congreso, bueno, todo eso. Pero ¿quién confronta? ¿Quién va cara a cara? Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenéis que hacer? Restaurarlo. ¿Y cómo empieza la restauración de acuerdo a la Biblia? Con la confrontación. Y para confrontar hay que estar ¿de qué? Frente. Si usted ve que yo estoy pecando, no me escriba.
búsquenlo, confróntenlo. Lo más seguro es que no me vaya a gustar, porque a nadie le gusta. Todos nos enojamos cuando nos confrontan. Si yo le digo al impío, apercíbete. Si tú te mando a que le digas al impío, apercíbete, y él se apercibe, lo ganas. Si él no lo hace, ¿qué pasa? Tu sangre recaerá sobre él y tú has librado tu alma. Así dice la Biblia, ¿no? Pero estamos en unas épocas diferentes. Ya nadie encara a nadie. Ahora todo es ¿qué? Virtual. Hago un video reacción. ¿Cuál video reacción? Tenemos de ser cobardes, hermano. Y tenemos que ir a ¿qué? Confrontar cara a cara. Yo sé que no es fácil. Voy a buscar un versículo. Yo sé que el hermano Oliver te busca. Ya te toca un versículo. Se me perdió. Sino que no lo tenía para mí. Pero me voy a buscar el segundo. Amós capítulo 5. ¿Qué? Miqueas capítulo 3. Ahora sí, Miqueas. Capítulo 3, versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. O sea, cuando le dan, ¿qué profetizan? El bien. Y cuando no le dan, proclaman guerra contra él. O sea, que en ese tiempo la calidad de la ofrenda determinaba el bienestar que iba a producir la profecía. Por tanto, de la profecía se ha hecho noche y oscuridad de la dignidad, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Versículo 8, ¿qué dice Miqueas? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, para poder confrontar al pecado, ¿qué necesito? Estar llenos de Dios. Acuérdense, no necesitamos tener pantalones, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, puedo confrontar el pecado. Y no lo confronto porque yo sea mejor que otra persona, lo confronto porque en mí está el Espíritu de Dios. Pero esa época se ha acabado, ya no hay confrontación. Ya nadie quiere. Y si le digo y se enoja, ¿se acuerdan de Natán? David pecó, y Dios le dice, oye, confróntalo, ¡oh, me mata! Nos cuentan una historia, pero de todos modos Dios envió a confrontarlo. ¿El pecado qué? Se confronta. Porque se necesita acción para poder luchar contra el pecado. Aquel que tiene esta esperanza en él a sí mismo. Entonces tenemos dos doctrinas empezando. Tenemos la adopción, que es la doctrina introductoria con la regeneración y todas el orden de la salvación. Y tenemos la doctrina de la glorificación, que es lo último que va a pasar para empezar la eternidad. ¿Ok? Entonces tenemos doctrina inicial, doctrina final. Pero y mientras caminamos, santificación. tenemos la famosa doctrina de la santificación. En la adopción somos entes pasivos, en la glorificación y en la santificación somos entes activos, pero aprendas esto, nunca independientes, porque separados de él, nada podemos hacer. O sea, yo necesito a Cristo para la santificación. Yo necesito llenarme de su Espíritu para la santificación. Es imposible la santificación sin acción, pero sin ir a Él. O sea, una acción que yo haga sin Cristo, ¿de qué sirve? Nada.
Pero somos totalmente activos. Pensamos que la fe nos inutiliza. Por eso hablar de santidad, poco. Nuestras iglesias reformadas, escuchen, busquen un mensaje de la santificación. De los de la prosperidad, busquen un mensaje de la venida de Cristo. Brilla por su ausencia porque ellos quieren estar bien en el mundo, no quieren ser llevados. Pero busquen un mensaje de la santificación en las líneas reformadas. Les cuesta. Y yo no estoy hablando de la entera y perfecta santificación, porque mientras estemos en este mundo siempre vamos a luchar contra el pecado. Siempre. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que parece que nosotros no tuviéramos nada que ver en la santificación. Pastor, la Biblia dice, el mismo Dios os santifique por completo. ¿Quién es el que me va a santificar? Dios mismo. Y todo mi espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible hasta el Señor. Contesto, señores, contesto. Lea el contexto. A ver si usted no tiene nada que hacer. A veces citamos versículos y no vemos lo que está antes ni después. ¿Quieren ir a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5? Porque pensamos que llegamos a la fe y nos inutilizamos. O sea, ya estoy en Cristo y soy un inútil. Versículo 23. Y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Sí ve, pastor? Es Él el que lo hace. ¿Quién hace toda la acción santificatoria? Dios. Versículo 22. Absténgase de toda especie y ¿sí ve? O sea, si yo no me abstengo, el I desaparece. O sea, ¿sí la ven? Nosotros los cristianos de la Reforma y la línea nuestra siempre juzgamos. No, es que ellos predican sin contexto. ¿Les voy a decir algo? Nosotros también. Nosotros a veces predicamos también a nuestra conveniencia. Gracias a Dios somos seres falibles y que se equivocan. Para que ustedes no pongan siempre la mirada en nosotros, sino solo en Cristo, que es el único perfecto, ¿ok? Pero nosotros tenemos igual o mayor cantidad de errores que otras iglesias. Creo que a ustedes fue que les decían estos días. Gracias a Dios yo estaba en las dos líneas. Y yo conozco las faltas de los de acá y las exageraciones de los de acá. Conozco las faltas de acá y las virtudes de acá. Pero acá nosotros también tenemos muchos faltantes. ¿Cuánto nos falta hablar de la santificación? ¿Y cuánto nos falta decirle a usted es responsable de su santificación? Pero pastor, solo no puedo. Me gusta eso, entiéndalo, solo no puede. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es imposible que usted pueda matar un solo pecado sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible, porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Otro tema que falta en la iglesia reformada. ¿Qué problema? Los de allá son espíritus santistas, pero los de acá parecen que el Espíritu Santo no existe. Como lo obviamos. ¿Cómo nos falta hablar del Espíritu Santo en nosotros? No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Sean llenos del Espíritu Santo. Llénense de Él. Permitan que Él tome el control. Pastor, ¿y cómo? Usted lo tiene que hacer. ¿Y cómo? Dependiendo del Señor. ¿Y cómo? Leyendo la palabra. Porque mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. El mandamiento de Jehová es perfecto, que convierte el alma. Jeremías oró: conviérteme y seré convertido. Y el Señor dice: te convierto, pero ¿cómo te convierto? Leyendo la palabra.
Y yo no puedo ir ante ustedes, el pastor Daniel no puede ir todos los días ante ustedes. Hermano, venga, abra su Biblia, vamos a leerla, ¿sí? Lea conmigo. Yo no estoy pendiente de que usted coma, hermano. Usted come sin mí o no come sin mí. Ya ustedes están creciditos, la mayoría de ustedes. Ya no hay carnes con pota. Usted puede comer solito. Deseen la leche espiritual no adulterada para que por ello aquí crezcáis. Vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Jesús dijo, por la palabra. ¿Qué hace la palabra? Nos va limpiando. ¿De qué? De nuestra suciedad. La palabra en nosotros. Dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer morir al viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer con el viejo hombre? Hacerlo morir. Eso lo dice Colosenses capítulo 3. Pero unos versículos más adelante dice que nos llenemos de la palabra de Cristo. Y que esa palabra tiene que morar ¿qué? En abundancia en nosotros. Entonces, la palabra es como un agua, ¿listo? Yo sé que algunos me juzgarán, pero necesito dar ejemplo de otra película. Porque uno no lo ha visto en la vida real. Yo nunca he visto que un carro caiga en un río y el río Satanón se empieza a llenar de agua y el que está adentro. Entonces, pero sí lo hemos visto en las películas, ¿sí? Hemos visto que van los tipos en el carro y pasa algo y pisan algo y se eleva el carro y cae en el río o en el mar y el río se empieza a hundir. ¿Y qué pasa con el que está adentro? Empieza a luchar. El problema es que no puede abrir las puertas porque cuando hay agua, el agua pues, pesa toneladas de presión hace. Entonces es imposible abrirlo. Como hace la misma presión partir el vidrio, es muy difícil. Pero el agua empieza a meterse por el carro. ¿Y qué empieza a hacer el que está adentro? Empieza a luchar por vivir. A luchar por vivir. Y se hace así, se va levantando y se va haciendo así, pone un cojín y queda en la lámina del carro. Y ya cuando no hay posibilidades, ¿qué va a pasar? Muere, pero hay una lucha. El viejo hombre va a luchar por vivir, hermano. Pero usted tiene que llenarse ¿de qué? De la palabra, del agua de vida. ¿Y qué va a pasar con el viejo hombre? Va a luchar y va a luchar y va a luchar y va a tratar de respirar. Pero hermano, usted es el que ahoga al viejo hombre con la palabra de Cristo. Si usted no lo hace, como les he dicho, Dios va a decir, ¿se santifica o lo santifica? Como decían los papás, por las veces, ay pastor, no hable así de Cristo. Nosotros hablamos de Jesús amor, pero no hablamos de que Él es severo, de que Él ama, reprende y castiga a todos los que ama. Ese Jesús no nos gusta. El Jesús que entró al templo con un látigo, ese no nos gusta. Qué bonito papá cuando nos dejaba regalos, qué malo papá cuando nos golpeaba, nos pegaba con la vara. Hermanos, miren, en la adopción usted es pasivo, en la glorificación usted es pasivo, usted en la santificación es activo, pero muy independiente. Necesita al Espíritu de Cristo, necesita llenarse del Espíritu de Cristo. Pero hermano, le voy a decir algo, no se podrá llenar sin la palabra. Por eso la Biblia dice, cuando se siente en el trono de su gloria, hará una copia de este libro para sí y leerá de él todos los días de su vida para que aprenda a temerme y no se eleve su corazón. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Santificación sin la palabra es imposible. Santificación sin la palabra de Cristo y sin la dependencia de Él. Cuando usted lea la palabra, Señor, haz tu obra.
Señor, límpiame, lávame. Aquí es donde yo les digo, hay una iglesia y hay un grupo de hermanos asignados a un líder, y ese líder está pendiente de que leyó la Biblia, hizo su devocional, oró. Ay, no, es que no tienen que estar encima de mí. A veces sí, hermano. Cuando nos dejan muy solos, no funcionamos. ¿Qué hombre no lucha? Porque todos los hombres de alguna manera somos atraídos por la belleza de las mujeres. ¿No es así? ¿Qué hombre no lucha en la calle cuando pasa una mujer bonita? Y usted lucha. Usted no quisiera ver y a veces, ¿sí o no? Todos los hombres luchamos con eso. Pero ayuda mucho cuando uno va con la esposa por la calle. Me ayuda más estar con ella. Y sé que por respeto a ella y por estar de ahí, cuesta mirar más. ¿Sí o no? Ahora caminando con Cristo. Usted cuando está solito peca, ¿sí o no? Pero Cristo está con usted. Camine con Cristo, sepa que Él está ahí. Y le va a costar más pecar, ¿no es así? ¿Por qué pensamos que en la santificación no hay que hacer nada? No, el Señor hace todo. Pastor, la Biblia dice que de principio a fin la obra del Señor, sí. Cuando usted va en oración y le dice al Señor, tu palabra dice, orad y velad para que no caigas en tentación. ¿Qué está haciendo? Fortaleciéndose en el Señor. ¿Quién le da las fuerzas? El Señor. ¿Son las fuerzas suyas? Por allá en 1 Samuel capítulo 2 dice que nadie podrá hacerse fuerte en su propia fuerza. La Biblia aclara que nosotros no tenemos ninguna fuerza, pero ¿qué hace Dios? Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Qué fuerza tiene usted? Somos débiles. La Biblia en Hebreos dice que nosotros estamos rodeados de debilidad, pero nosotros también, la Biblia dice, fortalezcas en el Señor. Y cuando el Señor nos da las fuerzas de Él. Y cuando yo tomo las fuerzas de Él, ¿de quién es la gloria? De Él. O sea, yo aquí no estoy anulando la gloria de Cristo. Yo aquí no estoy anulando la obra santificadora. Lo que te estoy diciendo es que usted tiene que hacer. En la santificación usted se tiene que mover. Si no, le va a costar. El que tiene esta esperanza en Él, a sí mismo, ¿qué? Se purifica. Leamos el otro texto. Si es que yo empecé ya, cuando me coge el tiempo, me coge. Capítulo 24 del libro de los Hechos. En el capítulo por allá 22, Pablo fue tomado, encarcelado. El tribuno Lisias lo salva, lo lleva ante Félix y él va a hacer su defensa ante Félix. ¿Ok? Y en su defensa dice el versículo 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de la nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. No te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que haber ¿qué? Resurrección de muertos. ¿Cuándo va a ser la resurrección de muertos? En su manifestación y en su reino. Cuando Él venga. Los muertos en Cristo, unos resucitarán ¿para qué? Para gloria, y otros resucitarán ¿para qué? Vergüenza y turbación perpetuas. Abrigan de que va a haber resurrección de muertos, así como de justos como injustos. Y por esto procuro, abrigo esta esperanza, yo abrigo esta esperanza. ¿Una esperanza qué? Santificadora, que cuando Él venga y haya resurrección, yo voy a resucitar entre los justos. Por esto,
como yo tengo esta esperanza, como yo sé que esto va a suceder, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Esa palabra procurar, hermano, es poner todo de mí, hacer todo mi empeño, hacer todo mi esfuerzo. Porque nosotros pensamos que la gracia quita el esfuerzo. Por la fe Abraham salió. Por la fe Noé construyó. Por la fe Abel ofreció. Salir, acción. Ofrecer, acción. Construir, acción. La fe nunca te hace inútil. La fe te tiene que hacer más activo en tu santificación como nunca antes. Antes no podíamos. Ahora en Cristo podemos, hermano, porque en Cristo lo puedo. Cristo está conmigo. En Él me ha dado su espíritu, Él me ha dado su palabra, Él me ha dado compañeros de milicia, Él me ha dado una iglesia para que mi corazón no se endurezca por el engaño del pecado. Él me ha dado la provisión para que yo me santifique. Usted no piense pues que usted no va a hacer nada. La Biblia dice para que no estéis ociosos en cuanto a la salvación. Hay mucho cristiano ocioso. Hay muchos cristianos que no hacen nada. Y es hora de hacer. Es hora de hacer. Es hora de hacer. Es hora de hacer. Amén. Pastor, ¿y esto? No nombra la gracia. No, por la gracia puedo hacer. La Biblia dice, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todos se habían hecho ¿qué? Inútiles, pero ya vino Cristo. Yo era inútil antes de la salvación. Ya con la salvación no soy inútil. Por eso, algunos justifican, no, es que yo no he podido, tal vez el Señor, por su soberanía. Y nos escudamos nuestra flojera en la soberanía. Como si no hubiera la responsabilidad. Y si hay una responsabilidad, usted es responsable ante Dios de su santificación. Por eso la Biblia dice que algún día compareceremos ante el tribunal para dar cuenta de sí, de lo que hemos hecho en el cuerpo. Y usted no va a salir con las cosas, señores, que usted no produjo el querer como el hacer. Que no. Que usted se haya dormilado, eso no quiere decir que yo no haya producido el querer como el hacer. Flojo. Por lo cual eres inexcusable, quien quiera que tú seas. Ante Dios no vamos a tener excusas, hermano. Adopción, pasivos. Glorificación, pasivos. Santificación, activos pero no independientes. A los que anotan, escriba eso. Necesito el Espíritu de Cristo para santificar mi vida. Y Él me ha regalado los medios de gracia, que son ¿qué? La oración, la palabra y la vida de congregación. Mira, pastor, la vida de congregación, claro. Usted lee Hebreos capítulo 3, dice que tengamos comunión unos con otros. ¿Para qué? Para que el engaño del pecado no nos interese. O sea, sin comunión, santificación es difícil. Despréndase de la iglesia y le va a costar. Descuídese. Ay, no, es que no voy al culto porque tengo sueño. ¿Por qué usted, hermano, no dice lo mismo? Ya, ¿sabe qué me da rabia? Le voy a decir algo que me da rabia. Para cuando yo le pregunte a alguien, usted no vino al culto, no me va a sacar esa excusa. Pastor, es que toda la noche me pusieron música. Listo, le pusieron música. Un domingo, amanecer, lunes le ponen música. ¿Va a trabajar? ¿Va a trabajar? Sí. Es que me cogió la tarde, no escuché el celular. ¿Por qué todos los días lo escucha de lunes a sábado? ¿Por qué el domingo no lo puede escuchar? ¡Flojo! Dígame. Diga, yo soy culpable de mi flojera. Yo soy culpable. Soy responsable de mi flojera. Soy
responsabilidad. Si yo lo soy, no le voy a echar la culpa a nadie. Tenemos al espíritu de Adán. Adán, la mujer que me diste. En otras palabras, si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no peco. Al final, ¿quién es el culpable? Usted, que es soberano. ¿Cómo la ve, Señor? Con todas sus excusas. Algún día les tengo que hablar de todas las excusas históricas del pecado, la excusa sociológica, el hombre nace bueno, y la sociedad, la excusa teológica. Y la teológica, los que más nos podemos abrigar a la excusa teológica somos los que creemos en la soberanía de Dios. Ay, señores, es usted. Al final no puede pasar nada sin que usted lo mande. Entonces usted mandó a que yo fuera flojo. Ah, hermanos, necesitamos a Cristo para santificar nuestras vidas. Amén. Necesitamos obedecerlo, utilizar esos medios de gracia que Él nos dio para que mi vida santifique. Yo quiero ser grato olor de Cristo, hermano. Yo no quiero ser olor de muerte. Yo quiero ser olor de qué? Esta vida. No quiero que cuando yo me sienta al lado de un hermano me diga, viste, voy a morir. Afirman las cosas que están por morir. Hermanos, de pronto hay cosas que están por morir aquí o fuera. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, hermano. Pero usted que despierta, ponga el despertador espiritual. Ya no nos excusemos. Adopción, pasivo. Glorificación, pasivo. Pastores que he tenido mucho trabajo. Marta, Habaná y tú lo bastas. Martín Lutero decía que él prefería más orar que hacer, porque cuando oraba le rendía lo que hacía, pero cuando se dedicaba a hacer y no oraba, no veía el fruto. Entonces, hermanos, nos toca buscar más al Señor, que yo quiero 2026 yo quiero santificar más mi vida. No sé los reformados, ¿por qué no se acuerdan de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards hizo una resolución en su vida. Él dijo, yo voy a ser el mejor cristiano de mi época. Y escribió algo que llaman las resoluciones de Jonathan Edwards. Y le voy a decir algo. Una vez en la historia de la iglesia, en el avivamiento de las Américas, uno puede decir, ese hombre fue de los mejores cristianos que hubo. Porque se queda. Resolución, pues, se resolvió por Dios. Y Daniel propuso su corazón no contaminado. Pero no, propóngase santificar su vida. Porque el que tiene esta esperanza, usted sabe que Él viene. Y cuando Él venga, usted va a ser transformado. Y cuando Él venga, usted lo va a ver cara a cara. Y cuando venga, Él va a estar con la eternidad con Cristo. Si usted tiene esta esperanza, purifíquese así. En todo tiempo, nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Y sean blancos cuando tus vestidos. Siempre tus vestidos. Pablo le escribe a Timoteo, consérvate puro. No, hagamos la resolución. Yo voy a ser activo en santificación. Voy a poner todo de mí para santificar. Primera de Pedro. No, segunda de Pedro capítulo 3. Termino con ese versículo para que lo hacer. El capítulo 3 de la segunda de Pedro, ¿de qué está hablando? De la venida del Señor Jesucristo. El Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo va a venir? El Señor viene como la muerte. ¿Cómo? No es Inesperado. Cuando menos la espera, hermano. De todos modos, usted sabe que se va a morir. ¿A quién sabe? ¿Quién quita, hermano, que usted esté un día tomándose unos traguitos por ahí, en un lugar que no está bien, escuchando música que usted sabe que no honra al Señor, rodeado de gente que usted sabe que no honra al Señor, y ese día le dé por desordenarse y le da un infarto? ¿Qué dice el Señor? Que nosotros tenemos que velar para que cuando Él venga, ¿qué? No nos halle ni en embriaguez, ni en una vida disoluta, ni pecando.
Usted no sabe cuándo le va a venir la muerte, ¿o sí? La Biblia dice que nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Yo siempre que hablo de la soberanía de Dios a grupos que no conocen mucho de la soberanía de Dios, hago esto. Matías, ¿dónde decidió usted nacer? ¿En qué familia? No decidió. ¿Qué día decidió nacer? Hubiera escogido la época de la prima para que sus papás tuvieran más plata y le pudieran dar mejores regalos. ¿En qué país decidió nacer? No decidió. Ahora la otra pregunta. ¿Cuándo decidió morir usted? ¿De qué forma? ¿En qué lugar? Usted no decidió ni nacer ni morir, ¿sí? Entonces, ¿qué potestad tiene sobre la muerte? Conocí a una muchacha aquí en Llera, no sé qué llamar, no, municipal, 14 años de derrame cerebral. Eso no le da a los muchachos. Sí, ahora le da. Un jugador del Cali hace el año pasado, ¿se acuerdan, muchachos? 23 años, infarto. Deportista. Deportista. O sea, no es que si usted come bien, va a vivir más. ¿Seguro? No estoy diciendo que coma mal. No es que si usted hace ejercicio va a vivir mal. ¿Seguro? Deportista. ¿Qué pasa con los deportistas de hoy en día? Su equipo está pendiente de su nutrición. Les dice qué comer en casa, qué no comer, qué ejercicio hacer, qué es lo que lo va a potencializar. Un pelado, 23 años, haciendo deporte sano, infarto en una cancha de fútbol. ¿Usted cree que no se va a morir? ¿Cuándo tengo que estar bien con el Señor? ¿Cuándo hay que estar bien con el Señor? Siempre. ¿Sí o no? Nosotros, tanto la muerte como la venida de Cristo nos puede ¿qué? Sorprender. Hay señales. Claro. Terremotos, pero terremotos han habido siempre y cada vez más. La maldad, siempre ha habido más maldad. Y entre más hombres nazcan, más maldad. El conocimiento, siempre el conocimiento ha ido en aumento. Falsos profetas, siempre. Mañana habrá más falsos profetas que hoy. El Señor habló de cuándo iba a llegar, qué nivel de maldad, qué nivel de conocimiento, qué nivel de falsos profetas, qué nivel de guerras y rumores de guerra. Se puede venir de repente. Todos los cristianos de todas las épocas han reclamado ser la generación que le iba a dar la bienvenida a Cristo. Pablo dijo, nosotros que queremos, que hayamos quedado hasta la venida de Cristo. Y él pensaba que esta es la generación que iba a esperar que iba a venir a Jesucristo. Y él tenía una revelación más amplia que yo. Nosotros podemos ser o no podemos ser. Pero nosotros tenemos que estar ¿qué? Preparados siempre. Aquí en el capítulo dice que Él vendrá como la ladrón en la noche, y va a hablar de algo que va a pasar en la venida de Cristo. Todo tiene que ser purificado porque tanto la tierra como el cielo fueron manchados por el pecado. ¿Dónde empezó el pecado? Se supone que si el relato de Ezequiel y de Isaías es el diablo que se halló en el maldad y fue echado del cielo, ¿en dónde empezó el pecado? Y cayó la tierra y el hombre pecó. O sea, ¿qué está manchado con el pecado? Todo. Entonces todo tiene que ser purificado. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo va a ser quemado, los elementos. Todo lo que, lo palpable, va a ser quemado, tanto los cielos como la tierra. Pastor, ¿y en dónde vamos a vivir? Muy sencillo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales ¿qué? Nunca más habrá pecado. ¿Por qué? Porque los que van a vivir ahí han sido ¿qué? Transformados, y ya no va a haber más corrupción, y como no vamos a pecar, no va a haber ¿qué? Más muerte, porque el poder de la muerte está en ¿dónde? En el pecado. Entonces ya morará la justicia por la eternidad.
¿Cuándo va a suceder esto? Cuando Cristo venga. Y nosotros que estamos esperando eso, que haya un mundo donde no haya ¿qué? Pecado. Yo me imagino en diciembre la gente con su billetera, ya no se la mete atrás sino adelante, que está pendiente, va caminando por el centro porque no lo roben. Mira, no, es que yo no manejo efectivo. ¿Qué le cuesta al ladrón ponerle una pistola y hágame transferencia? Si hay maldad, mientras estemos en el mundo, y por más que el gobierno quiera preparar seguridad, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, así dice la Biblia. Nada es seguro. ¿Sí o no? Yo también espero, hermano, un mundo donde no haya pecado. Porque usted puede santificar su vida, pero no quiere decir que no haya ni para ni le maten a un hijo. Ya, mientras estemos en el mundo, correremos riesgos, habrá peligros, nos podrán robar, nos podrán apuñalar, meter un tiro, cualquier cosa puede pasar, nos podrán enfermar. No habrá seguridad mientras haya ¿qué? Pecado en el mundo. Entonces Dios va a quemar todo y el pecado va a ¿qué? Desaparecer de la historia, ¿no? Nunca más va a haber pecado. Como nosotros estamos en espera de estas cosas, versículo 14, espera, otra vez aparece la palabra esperanza. ¿Y nuestra esperanza qué hace? Nos santifica. Estando a la espera de estas cosas, procuren. La palabra procurar es hágalo usted. Procure. No es Dios va a procurar que usted sea más santo. Dios ya te dio todo. Nosotros tenemos que poner en acción lo que Dios ya nos dio. Estando a la espera de estas cosas, procuren y pongan ¿qué? Toda diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, no puede haber ociosos cristianos. Vamos a acabar con esa ociosidad en la iglesia reformada. Nosotros necesitamos una iglesia reformada activa, hermano. Una iglesia que se mueva, una iglesia que ore, una iglesia que se santifique, una iglesia que predique, una iglesia que no se esté excusando, hermano. Acuérdense de lo que les dije en este día: bíblicos en doctrina, pero bíblicos en vida. Bíblicos en tu manera de vivir. Procuren con diligencia ser hallados por Él sin manchas, irreprensibles. En otras palabras, santos. Diga amén. Amén. Pero ¿quién procura? ¿Quién se mueve? ¿Puede solo? No. ¿Activos? Pero no independientes. Necesitamos de Cristo 100% para nuestra salvación. Así como necesitamos de Cristo 100% para la salvación, necesitamos de Cristo 100% para la salvación. Digo, para la santificación. Pero yo en la salvación solo puse mis pecados. Y en la santificación, ¿qué pondré? Mi acción para tomar lo que Él me dio para santificar. Oren para que no entren en tentación. Lean la palabra para que sean limpiados. Pongan por obra la palabra. Porque somos a veces oidores, pero no hacedores. Mucha oreja, nada de acción. Mucha oreja, pocas patas. Yo voy a decir lo que dijo Carlos Spurgeon. ¿Por qué voy a decir lo que dijo Carlos Spurgeon? Porque para que a mí me crean, cuando yo hablo de temas así, tengo que utilizar a los reformadores y a los predicadores nuestros. Porque yo lo digo legalista y muchas cosas. Pero ¿qué dijo Carlos Spurgeon? Hay dos medios de gracia que Dios te ha dado y se llaman piernas. ¿Qué hizo José cuando la mujer de Potifar lo sedujo? Corrió. ¿Qué dice la Biblia del pecado? Huyan del pecado. Hay dos medios de gracia, mi querido hermano, que se llaman piernas. Tenemos los medios de gracia que se llaman la oración, la palabra y la comunión, la congregación, ¿sí o no? Pero también tenemos dos medios de gracia que se llaman piernas. Porque si usted está en un lugar que lo tenta a pecar, ¿qué tiene que hacer? Amén. Amén. En la santificación, activos, pero no independientes.
Oramos. ¿Sí? Padre, te damos gracias por ti. Gracias por permitirnos escuchar una vez más las Escrituras. Señor, os celo con celo de Dios para presentaros como una virgen pura a Cristo, Señor. Yo sé que tú santificaste, lavaste a la iglesia. En nuestra posición somos perfectos, Señor. Pero también el apóstol Pablo, lo que predicaba el pastor Daniel, él fue: no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pero una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, a ver si logro tomar aquello por lo cual Cristo me tomó. Y más adelante dice: y los que somos perfectos, Señor, somos perfectos en posición, pero en condición nos falta perfeccionarnos, nos falta santificarnos. Y aquí es donde te necesitamos, oh Rey de Gloria. Solo no podemos, que seamos más dependientes de ti. Orar es depender de ti, leer la palabra es depender de ti, congregarnos es depender de ti, Señor. Y accionar la santificación, huyendo de cualquier sitio que no sea correcto, es depender de ti, Señor. Obedecer es depender de ti. Ayúdanos a santificar nuestras vidas. Te lo pido, Señor. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por mostrarme la claridad de la doctrina, la adopción, la glorificación. Pero entre la adopción y la santificación, yo soy responsable en mi santificación. Por eso te pido, Señor, yo quiero llevar frutos de honra y gloriosos a ti. Ayúdame, Señor. No me dejes solo. Ayúdame a accionar tus medios de gracia para la santificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Aleluya. Abraham escuchó que a su sobrino lo había tomado porque Sodoma y Gomorra. Digo, algunos reyes que vinieron contra Sodoma y Gomorra y se lo llevaron cautivo, y él armó a sus siervos y fueron a la guerra. Y dice que rescató, ¿qué hizo? Rescató todos los bienes y rescató a Lot y a su familia. Y cuando venían de la derrota, o de la victoria más bien, de los reyes que tuvieron, que Dorlamaer y todos los que dicen ahí en Génesis, le salió al encuentro Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era el hijo de Dios, ¿ok? Pero dice que este Melquisedec fue hecho semejante. ¿Fue hecho qué? Semejante. Eso lo dice Hebreo. Hay una doctrina por ahí que dice que Melquisedec era Cristo. No, era un tipo de Cristo. Eso es claro en la Biblia y en Hebreo. Después algún día lo trataremos, ¿ok? Le salió al encuentro a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Abraham? El pasaje más amante de la doctrina de la prosperidad. Abraham le dio los diezmos de todo. Pero ¿qué hizo Melquisedec? Le dio pan y vino. En el nuevo sacerdocio no hacemos sacrificios. ¿Acuerda de que Jesús tuvo sacerdocio conforme al orden? En el nuevo sacerdocio no hay más sacrificio por los pecados, porque ya los hizo ¿quién? Cristo, absolutamente, en la cruz del Calvario. Pero en el nuevo sacerdocio hacemos conmemoración de que nuestra victoria no está en nosotros, en Cristo. Entonces vamos a recordarle a Abraham que por gracia triunfó. ¿Le voy a dar qué? Para que haga memoria, o más bien una proyección de lo que iba a ser el Hijo de Dios. Nosotros hacemos memoria de lo que hizo el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tal si somos parte del nuevo pacto, del nuevo sacerdocio y del cambio de ley que hubo en Cristo, y somos familias del reino? Participamos del pan y de la copa.
Porque yo les enseñé lo que asimismo recibí. La noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan. Y al habiendo partido les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Después de haber sonado, tomó la copa, la bendijo. Digo: esta es mi sangre que por muchos se derramada. Cada que coman este pan y beban esta copa, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Anuncia su muerte. Padre, te damos gracias por recordarnos una vez más que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido curados. Gracias, porque nos hiciste participantes del sacrificio de Cristo para darnos la salvación. Y hoy hemos hecho memoria de que no es por obras, para que ninguno se gloríe. En el nombre de Jesús. Amén.